Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más en canal Reda Maestro. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإسبانية نيفيل A1. الجزء الثاني من درس لا روتينا دياريا. الأصدقاء اللي كيشوفوا هذا الفيديو أول مرة ممكن يشوفوا في الرابط أعلاه الفيديوهات مرتبة ودروس مرتبة ديال اللغة الإسبانية كلغة أجنبية نيفيل A1 من الدرس الأول إلى الدرس السابق على لا روتينا دياريا باش يتابعوا معنا سلسلة ديال الدروس بانتظام. أصدقاء اللي ديجا تابعوا الدروس السابقة وكيشوفوا مباشرة الجزء الثاني ديال لا روتينا دياريا يشوفوا في الرابط الجزء الأول من هذا الدرس ويهبطوا للتعليق يجاوبوا على السؤال الأساسي فيه ويجيو يكملوا معنا الجزء الثاني من درس la rutina diaria. Vamos a empezar. Bueno, en la clase anterior hemos llegado a salir de la casa. وصلنا الخروج من المنزل. Ahora tenemos que responder a la pregunta ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? هو السؤال اللي كيسولنا على المكان اللي غادي نتوجهوا له من بعد الخروج من المنزل. Usando el verbo ir. Ir, en presente de indicativo, yo voy, tú vas, usted va, él y ella va, nosotros y nosotras vamos, vosotros y vosotras vais, ustedes van, ellos y ellas van. هو الفعل اللي كنستعملوه باش نهضر على انني كنمشي من المكان الى مكان اخر. Bueno, entonces, a responder a la pregunta ¿a dónde vas? La respuesta va a ser voy más la preposición a, voy a más un lugar زائد المكان اللي غادي نمشي. Voy a la universidad. Voy al colegio. Voy a la academia de idiomas. Voy al instituto. Voy al despacho. Voy a la empresa. Entonces, el verbo ir, conjugado en presente de indicativo, voy, más la preposición a, voy a, más el lugar a donde voy. La segunda forma es usar el verbo ir, voy, más a, más un verbo en el infinitivo. غادي نزيد واحد الفعل غير مصرف كي indica a dónde voy اللي كيدل على شنو غادي نعمل في المكان اللي غادي نمشي. Entonces, puedo decir, primera forma, voy a la universidad, voy al colegio, voy a la academia de idiomas, voy al instituto, o bien voy a estudiar. Voy a estudiar. فعل الدراسة هو اللي غادي نقوم به في هذه الأماكن كلها. Voy a estudiar. Voy al despacho. Voy a la empresa. O voy a trabajar. Voy a trabajar. ونفس الأمر ماشي فقط مع العمل والدراسة مع أي مكان غادي نتوجه له. ممكن نقول voy al restaurante. O bien voy a comer. Es la acción que voy a hacer en el restaurante. Voy al restaurante o voy a comer. Voy al gimnasio como lugar o bien voy a hacer deporte o a practicar deporte. La acción, فعل اللي غادي نقوم به في هذا المكان. Entonces, esto es lo primero. Responder a la pregunta ¿a dónde vas? Usando el verbo ir más a más el lugar o bien un verbo en el infinitivo que indica la acción que voy a hacer اللي كيدل على الفعل اللي غادي نقوم به. Voy a la universidad o bien voy a estudiar. Voy al despacho o voy a trabajar. Bueno, después tenemos que responder a la pregunta ¿cómo vas? ¿Cómo vas a la universidad? ¿Cómo vas al despacho? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Cómo vas a trabajar? Y cómo más el verbo ir es una pregunta sobre ¿qué? Medios de transporte. وسائل النقل والمواصلات اللي غادي نستعمل في التنقل ديالي. Pues
para responder, استعمل otra vez el verbo ir, voy, ahora más la preposición en. Atención, siempre con medios de transporte se usa la preposición en. Voy en metro, voy en autobús, voy en coche, voy en taxi, voy en barco, voy en avión. Bueno, voy más la preposición en más el medio de transporte. Pues tenemos una excepción si voy a pie. Usamos la preposición a. Voy a pie. Bueno, entonces eso. Decir a dónde vas y cómo vas. Voy a la universidad en autobús. Voy al despacho en mi coche. Voy al colegio a pie. Bueno, después del verbo ir, necesitamos ahora el verbo llegar. Llegar. Llego, puedo decir la hora, llego a las 7 menos cuarto. Llego a las 8 en punto. O bien llego y decir llego tarde, o bien llego pronto. Llego tarde, llego pronto. Ahora el horario de trabajo o bien el horario de los estudios. Necesitamos usar el verbo empezar باش نعبر على البداية ديال الدراسة أو العمل y el verbo acabar باش نعبر على النهاية ديال. Vamos a ver las formas que podemos usar para hablar del horario. نهضر على نفسي أنا كنبدا أنا كننتهي. Empiezo a estudiar a las 8. Empiezo a trabajar a las 6 de la mañana. Y acabo a las 4. Y acabo a las 2. Conjugo los verbos en primera persona de singular. Empiezo y acabo. Empiezo a estudiar a las 8 y acabo a las 6. Empiezo a trabajar a las 6 y acabo a las 2. Esta es la primera forma. La segunda, si hablo de mi trabajo, digo que mi trabajo empieza a las 6. Mi trabajo empieza, tercera persona de singular, y acaba a las 2. Mi trabajo empieza a las 6 y acaba a las 2. O bien si hablo de mis clases, plural, atención, tercera persona de plural. Mis clases empiezan a las 8 y acaban a las 6. Pues, estas son las tres formas. Y lo que se cambia es el sujeto y la conjugación. Empiezo a trabajar a las 6 y acabo a las 2. Mi trabajo empieza a las 6 y acaba a las 2. Mis clases empiezan a las 8 y acaban a las 6. O yo empiezo a estudiar a las 8 y acabo a las 6. Entonces, estas son las formas que tenemos para responder sobre el horario de nuestro trabajo o bien de nuestros estudios. هذه هي الطريقة اللي نجاوب بها أو نعبر بها على توقيت العمل أو توقيت الدراسة ديالي. Pues, pero en esta duración de trabajo o bien en esta duración de estudios siempre existe una pausa. دائما كاينة una pausa. Y para expresar existencia, اللي شفنا في الدروس السابقة, usamos el verbo haber en la forma impersonal hay. ¿Vale? Entonces, digo la hora, a las 10:30 hay una pausa. O bien se puede usar el verbo tener. A las 10:30 tengo una pausa. Y si hablo de mis compañeros de trabajo o bien mis compañeros de clase y yo, primera persona de plural, tenemos una pausa. Entonces, إما el verbo haber impersonal, hay, باش نهضر على وجود واحد الاستراحة, hay una pausa, o bien el verbo tener, إما نهضر على نفسي بوحدي, tengo una pausa, o bien الزملاء العمل أو الدراسة وأنا معهم ونقول tenemos
una pausa. Pues hablando de la pausa, podemos decir la hora a más la hora, a las 10:30, a las 2, a la 1, ¿vale? Y también puedo usar la preposición de y decir la cantidad de tiempo, la duración de la pausa. El mudda de la pausa, de 10 minutos, de 30 minutos, de 1 hora. Tenemos una pausa de media hora a las 10:30. Hay una pausa de 30 minutos a las 12. Tengo una pausa de un cuarto de hora a las 12:30. Pues, para expresar la hora, vamos a pulsar la pausa, la preposición a, y para expresar la cantidad de tiempo, la duración, el mudda, le han dicho a la pausa de. Bueno, después tenemos que decir lo que hacemos durante la pausa. ¿Qué hacemos durante la pausa? Verbos que podemos usar, y claro que podéis usar más verbos. Primero, el verbo descansar. Descanso un rato, un momento, ¿vale? Un poco de tiempo. Descanso un rato. La comida, como o bien almuerzo, para expresar la segunda comida del día. La primera comida, el desayuno, la segunda. La comida o bien el almuerzo, ¿vale? Y como verbos, como, verbo comer, o bien almuerzo, el verbo almorzar. Puedo decir dónde como o dónde almuerzo, como en el comedor de trabajo, como en un restaurante cerca de mi colegio, ¿vale? O bien como con mi familia, como en casa, decir dónde, o bien decir con quién, compañía, expresar compañía, como solo o sola, o como con mis compañeros, como con mi mejor amigo, como con mi familia, depende. Lo que importa es expresar la comida usando el verbo comer o el verbo almorzar, con quién, con personas, o solo o sola, o bien dónde, en, y decir dónde comes. Después de descansar, el verbo comer, bueno, se puede añadir, por ejemplo, el verbo chatear. Chateo y compañía, ¿con quién? Chateo con mis amigos, por ejemplo. Y si tienes una novela y la lees en tu tiempo libre, puedes usar el verbo leer. Leo mi novela favorita. ¿Vale? Leo, y si no lees novela, puedes leer, bueno, un periódico, o depende. Leo el periódico. Leo mi novela favorita. Aparte, el verbo leer, se puede también escuchar música durante la pausa. Verbo escuchar, escucho música. Pues, tú tienes que elegir las actividades que haces durante la pausa y expresarlas. Bueno, eso es todo. La segunda parte hablamos de desde salir de casa hasta... Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hoy. Primero, el verbo ir para decir a dónde vas. Voy a mi despacho, voy a la empresa, voy al instituto, a un lugar, o bien voy a trabajar, voy a estudiar en más medio de transporte, en taxi, en autobús, a pie. Decir a qué hora llegas, llegas tarde, llegas pronto, o bien la hora, llego a las 6, llego a las 6 menos cuarto, llego a las 8 menos cuarto. Empezar y acabar, empiezo a estudiar, empiezo a trabajar a las 6, a las 8 y acabo a las 4, a las 2. Mi trabajo empieza a las 6 y acaba a las 2. Mis clases empiezan a las 8 y acaban a las 6. Y hay una pausa a las 10:30, ¿vale? Decir la hora, a qué hora y de qué duración. De 30 minutos. Hay una pausa de 1 hora a las 10:30. Hay una pausa de media hora a las 12.
Tengo una pausa de 15 minutos a las 11. Tenemos una pausa de 1 hora a la 1. Durante la pausa, y digo lo que hago. Durante la pausa, descanso un rato, como con mis compañeros en un restaurante, escucho música, chateo con mis amigos y leo mi novela favorita. 1 o 2 o 3 de estas actividades. Bueno, هذا كل شيء بالنسبة للحصة ديال اليوم. نتمنى تكون مفيدة لجميع الأصدقاء. دائما كنطلب منكم تتابعوا الحصص بدفتر وستيلو، تسجيل الملاحظات وتسجيل العبارات الأساسية. ومرة أخرى غادي نطلب منكم أنكم تهبطوا للتعليقات وتعبروا نتوما من خلال تستعملوا هذه التعبيرات اللي تكلمنا عليها اليوم. كيعطيس عنون ديال نورمال ابتداء غتعبروا لنا ابتداء من فعل الذهاب voy a dónde vas, ¿vale? Uchati el horario de tu trabajo, bien de tus clases, y a qué hora tienes la pausa, la duración de la pausa y qué haces durante la pausa. كنتسنى التعليقات ديالكم، وطبعا كل تعليق غادي يكون تعليق عليه بالتصحيح ديال الأخطاء. Y hasta la próxima.